Hola, muy buen día a todos. Espero que te encuentres muy bien desde donde quiera que me estés viendo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema diferente a la guerra ruso-ucraniana, que es el tema principal que se ha estado abordando en las últimas semanas. Sin embargo, si te diste cuenta y eres miembro del canal, dejé una encuesta sobre los temas que te gustaría que tratara para un video. Y en segundo lugar, quedó la izquierda y derecha en Latinoamérica, algo que también es muy relevante en el contexto geopolítico del continente. Y con esto abordamos este tema. Lo vamos a tomar en términos de Latinoamérica, ya que puede ser un poco más conciso de entender, puesto que el sistema político es mucho más cercano, es mucho más relacionado que con la América anglosajona. Por principio, la derecha y la izquierda siempre han sido temas de conversación en la política. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te conviene más? ¿Qué ideología tienes? Haciendo un paréntesis, si quieres ser parte de este canal, suscríbete y comparte este video para que así sigamos creciendo en la comunidad de este canal. Retomando, vemos que la izquierda y derecha siempre han sido antagonistas en un sentido de ideología y de proyección y perspectiva para los países. Es cierto que Latinoamérica ha sido parte de un contexto en el cual el poder va pasando siempre de uno a otro, de izquierda a derecha, sin que se dé un rumbo en específico. Ha habido de centro, sin embargo, estos rumbos no duran demasiado. Para esto, hay que indagar en los antecedentes, puesto que para el siglo XIX la mayor parte de Latinoamérica apenas se estaba integrando, apenas estaban fundando las naciones y se estaban consolidando los territorios. Sin embargo, esto dio también una pauta para una inestabilidad político-social, puesto que al ser países nuevos hay nuevos problemas, hay intereses de por medio y hay conveniencias para dominar el poder. En el caso de México así sucedió, y en el caso de América del Sur se dio también mucho la cuestión de pelea territorial. ¿Cuánto le toca a cada país? Si hay unión de uno con otro, si hay rivalidad con uno con otro. Y esto se dio en todo el siglo XIX. Para el siglo XX ya se estaban consolidando la mayoría de naciones en Latinoamérica. Por lo tanto, vemos que ya hay un panorama político interno a enfrentar. Esto se dio siempre en la mayoría de izquierdas y derechas a partir de los años 20 y 30, cuando el liberalismo estaba en su apogeo, cuando había ya un surgimiento del comunismo, cuando había surgimientos de movimientos revolucionarios tanto en América como en Europa y Asia y África. Había también ideas diferentes cuando ya había una proyección de nuevos paradigmas, de nuevos contextos y de nuevas visiones a nivel individual y colectivo. Esto se dio en el siglo XX. Pero un hecho determinante en la mayoría de Latinoamérica fueron las dictaduras. ¿Cómo sucedió esto? Simplemente el antagonismo de una ideología política empleada como proyecto de nación. Siempre es peligroso tener dogmas en un sentido ideológico. Está bien si una persona o un grupo o un país tiene ideales, pero cuando lo convierten en dogmático, cuando lo convierten en algo doctrinario, puede llegar a ser muy contraproducente, puesto que al tener un ideal puede sesgar la objetividad de los asuntos. Y esto pasó en Latinoamérica. Al haber antagonismo entre estas dos ideas, siempre se dio a entender de que nunca llegarían a consolidar un proyecto colectivo a nivel nacional, sino que se daría la polarización política, que es algo que seguimos padeciendo al día de hoy, que si bien cada quien tiene sus ideas, se ha llegado al extremo de dividir a países ese tipo de ideas. Y todos estos antecedentes dieron pauta para muchas dictaduras en América del Sur, claro, con intervención de externos, como en el caso del Plan Cóndor por parte de los Estados Unidos, tomando en cuenta de que fue elaborado con el propósito de evitar que los soviéticos imperaran en América del Sur. Porque habíamos visto el caso de Cuba, de cómo la crisis de los misiles dejó un panorama mucho más complicado a nivel internacional, puesto que ya había un país cercano a los Estados Unidos que podía ser permanentemente un problema. Es por ello que se implementó la imposición de líderes que pusieran un ideal diferente al comunismo, en este caso que serían dictaduras mayoritariamente de derecha, o cuando menos en ideología o discurso político, ya que en la práctica no necesariamente fue así. ¿Pero con esto quiere decir que la derecha es la mala? No, en realidad esta fue una consecuencia de muchos factores, ya que no necesitaron el Plan Cóndor para llegar a este punto, porque en muchos países la izquierda estaban gobernando de forma
que serían efectos demasiado negativos y por lo tanto estaban gobernando muy mal. Podemos dar muchos casos. Había problemas en la Argentina para 1974, 75 y 76, de una inestabilidad. En el caso de Chile, con Salvador Allende. En el caso de Brasil, en crisis entre parlamentarios y militares. Hay muchos ejemplos. Sin embargo, aquí vemos que hay un precedente de que cuando hay un gobierno débil, hay un pueblo inconforme y hay instituciones militares demasiado empoderadas, por así decirlo, puede llegar a un punto de quiebre que solamente necesitaban un impulso, el apoyo interno y externo al país. Lo cual sucedió, puesto que hay poblaciones que sí apoyaron estos movimientos por el hartazgo al régimen o a los gobiernos normales que tenían. Y en el caso del Plan Cóndor, ese pudo haber sido un empujón a los problemas que ya habían radicado. Y por lo tanto estas dictaduras mayoritariamente de derecha llegaron por efectos de muchas cosas, no necesariamente por uno solo. Con esto nos transportamos al final del siglo XX, cuando ya se habían culminado la mayoría de dictaduras y ahora ya era momento de dar un rumbo mucho más globalizado en el paradigma político. Y con esto llegamos a los años 2000, al nuevo milenio, al siglo XXI, donde la izquierda tuvo un apogeo, puesto que al haber un cierto milagro latinoamericano en el sentido de las materias primas que empezaron a vender, a exportar, por ejemplo, a China, que también China necesitaba para sus manufacturas y pudo crecer a nivel industrial en la década de los 2000, pudo ser conveniente en un sentido de negocios y comercio. En este caso, se dio un apogeo para la izquierda en los años 2000. Para los años 2010, que fue en la década anterior, esto empezó a cambiar, ya que pudo haber inconformidades por escándalos de corrupción, por estancamiento, por inconformidad de varios sectores de la población. Por lo tanto, hubo una trascendencia de derecha en algunos países. Sin embargo, cuando hay problemas que vienen de años atrás, es necesario decir que no se van a resolver en los pocos años de un gobierno. Y en este caso le tocó la mala suerte a la derecha. Y también la derecha cometió demasiados errores como la corrupción, organizaciones delictivas, robos, etc., al igual que la izquierda. Y por lo tanto, concordamos al día de hoy que izquierda-derecha en Latinoamérica no significa absolutamente nada, nada más que un discurso político y polarización de la población. Porque en materia no importa si eres de izquierda o derecha, en la política simplemente hay intereses. En el caso de Latinoamérica, porque puede haber otros países donde el plan y el ideal siempre van de la mano y por lo tanto los intereses solamente van conforme a sus ideas. Cosa que se puede dar más en Europa o en la América anglosajona. Porque tú, que eres latinoamericano, que perteneces a uno de los países que conforman esta unión o que están en el continente, tú eres testigo de cómo simplemente puedes votar izquierda o derecha y no significa nada. Puede que las cosas sigan igual o sigan peor, depende a quién votes. Por eso es necesario que la población siempre sea más objetiva en los proyectos, en los planes, en una perspectiva, en un sentido de desarrollo y no de discurso político, como están acostumbrados muchos sectores a nivel regional. Por lo tanto, es momento de reflexionar. ¿Qué hemos estado haciendo mal como población? Porque hay que tomar una responsabilidad al respecto. ¿Qué nos falta? ¿Hay que ser más objetivos? ¿Hay que tener una perspectiva diferente? ¿A quién hay que votar? Es necesario siempre educarnos, involucrarnos y ser conscientes, objetivos y críticos de forma constructiva sin llegar a la polarización y en algunos casos a la idolatría política ideológica, lo cual puede ser el mal de muchos países y tú eres testigo de ello. Es momento de terminar este video, esperando que te haya gustado. Y si puedes dejar un comentario al respecto de qué país eres, si estas situaciones se han dado, qué ideología tienes o qué sería mejor para mejorar el panorama político a nivel de un desarrollo verdadero en los países, lo puedes dejar en los comentarios. Esperando que te suscribas, que compartas este video para seguir creciendo como comunidad y nos veremos en un próximo video de análisis en breve.